semana de enero, ya ni sé, no importa. Lo que importa es que usted está con nosotros y que está listo para ser informado. Y ya de primera tenemos a nuestro siguiente invitado a esta hora de la mañana aquí en Diálogo de Radio I-99. Se trata del fiscal, el ex fiscal provincial del Guayas, el doctor Antonio Gagliardo, a quien saludamos y damos la gracia y la bienvenida por estar en Diálogo de Radio I-99. Antonio, buenos días, bienvenido, Antonio. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a esta prestigiosa radio, estimado Daniel. Gracias, Antonio. Antonio, a quien conozco desde hace muchos años, por supuesto, fuimos compañeros vecinos de barrio ahí por los bloques del seguro, ahí por el centro cívico, Antonio. Claro, sí recuerdo, sí Claro recuerdo. que sí. Tiempo Antonio, bonito. Antonio, gracias. Sin duda vivimos momentos bastante tensos en lo que tiene que ver con la seguridad. Hay un estado de combate interno, una guerra interna, una declaración que aún, si bien es cierto, es un término nuevo para los ecuatorianos, todavía no logramos afinarlos en el sentido de decir qué mismo implica. Lo cierto es que eh, hay alguna serie de sospechosos que son detenidos y no sabemos cuál es el tratamiento específico que se le debe dar. En este sentido, usted como experto en materia penal, como ex fiscal provincial del Guayas, nos puede dar luces de cuáles son las acciones que se van a emprender contra estos detenidos, cuáles serían las causas por las cuales, porque terrorismo abarca muchas cosas y estamos aquí a veces confundiéndonos que porque tenemos un tatuaje ya es terrorista. ¿Cuál cree usted que debe ser el camino del Ministerio Público para encauzar a toda esta serie de acciones que están llevando adelante las Fuerzas Armadas junto con la policía? Bien, bueno, como se dijo en el preámbulo de la pregunta, todos los detenidos no necesariamente cometen el delito de terrorismo. Algunos Correcto. son detenidos robando, otros por andar con tenencia ilegal de armas, otros por estar de pronto violando a alguna persona y otros sí cometiendo actos de terrorismo. Entonces, el titular de la acción penal es la Fiscalía General a través de sus fiscales y los fiscales cuando conocen el tema, una vez que los entrega a la policía luego del parte informativo, el Ajá. fiscal es el que tiene que encasillar y decir, bueno, este señor para llevarlo a un juez para pedirle la prisión preventiva, formularle cargo, le voy a iniciar por X delito, terrorismo, robo, un asesinato que cometió, violación, etcétera. Entonces ahí es el que el fiscal es ese filtro que dice qué delito es. No todos necesariamente son terrorismo. Y es más, también puede ocurrir, y no es porque esté defendiendo delincuentes, aclaro eso, que haya personas detenidas realmente sin haber cometido nada, sencillamente porque caminaban por ahí, como usted bien dijo al principio, le ven un tatuaje a este de aquí, es culpable de algo, metámoslo preso. La fiscalía no puede meter preso a alguien porque tiene un tatuaje. Tiene que haber un precedente que estaba cometiendo un delito flagrante, que estaba en un acto que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como delito, y ahí sí el fiscal va a un juez, le formula cargos por el delito que corresponde, y si es el caso, pide o no prisión preventiva. No todos los casos tienen que terminar en prisión preventiva porque la prisión preventiva es excepcional y es para aquellos que son más peligrosos, que tienen antecedentes, que se demuestre no van a estar en una audiencia de juicio porque van a eludir o se van a fugar o tienen muchos antecedentes. Eso tiene que tener una razonabilidad el fiscal con el juez en qué casos sí se debe pedir prisión preventiva y qué casos no. No pensemos la ciudadanía que toditos los presos, todos se van a quedar presos, más que no hay espacio para tantos presos en las cárceles de nuestro país. Específicamente, doctor, ¿qué implica el procedimiento contra un terrorista? ¿Qué difiere de lo que está ocurriendo en estos momentos? Porque hay un combate interno, declarado por decreto, y se declara a todas estas, yo no le quiero llamar fuerzas, a todos estos grupos delictivos, se los declara como beligerantes. Y eso en el derecho internacional lleva a un contexto y un procedimiento diferente. Los pone al nivel de Estado, ¿ok? De fuerzas estatales. A pesar de que en el mismo decreto, el 111, el gobierno dice que no son estatales, pero sin embargo los pone allí. Ahora, cuando alguien es detenido, normalmente cuando alguien es detenido va a la policía a dar una declaración. Aquí quién va, va a las Fuerzas Armadas, a dónde lo llevan, a nombre de, a bajo qué autoridad lo ponen. Hay un fiscal que está dentro de los operativos. ¿Cómo es el procedimiento acá?
Bueno, depende cómo sea el operativo, puede ser algo que está organizado. Recordemos que estamos en estado de excepción, donde se han limitado garantías, como por ejemplo, se puede allanar casas sin orden del juez. Cuando sean cierta clase de delito, está suspendida esa garantía. Entonces, ahí lo único que cambia es que el fiscal es el mismo que interviene. No es de fiscal es el que está de turno o de alguna unidad. Con los fiscales no hay problema. El único problema es con los jueces. En el país, solo en la ciudad y nada más que en la ciudad de Quito, que para mí es un grave error, existen los jueces anticorrupción, que internamente el Consejo de la Judicatura determinó que ellos, y solamente ellos, los jueces anticorrupción, que fueron recientemente designados luego de un largo concurso, son los que van a conocer como jueces, o sea, los titulares de la jurisdicción para resolver lo que solicite la fiscalía, los que van a juzgar a los terroristas. Y los terroristas son aquellos que cumplen el tipo penal del artículo, si mal no recuerdo, 366 del COID, que analiza lo que es el delito de terrorismo. Por ejemplo, lo que pasó en Canal 10, el tomarse instalaciones de medios de comunicación por violencia, eso es un acto de terrorismo. El poner bombas, el crear el caos, el tomarse puertos, aeropuertos, usar aparatos explosivos, en fin, sonada, enfrentarse contra el Estado. Esos son actos de terrorismo. El Código Orgánico Integral Penal lo determina expresamente. Entonces el fiscal tiene que ver que cuando se detenga a esas personas presuntamente involucradas por terrorismo, tiene que ver si la conducta de ellos se adapta al tipo penal, o sea, lo que describe la ley como delito de terrorismo. Si esa persona no adapta su conducta a una de las hipótesis de que establece el delito de terrorismo, no es terrorismo. Podrá ser delincuencia organizada, podrá ser cualquier delito menos terrorismo. En ese aspecto deben tener mucho cuidado los fiscales, porque de repente acusan a alguien de terrorismo y más adelante, aunque esté presa esa persona, en una audiencia con abogados bien parados van a demostrar que esa persona no ha cometido el delito de terrorismo porque la conducta del que está siendo juzgado no se establece dentro de los parámetros que establece lo que es el delito de terrorismo y va a salir libre. Entonces, una gran responsabilidad, los fiscales y los jueces también cuando se lleva a formulación de cargos, es el detectar de que no haya errores en la tipificación, porque eso va a beneficiar más adelante a los que están acusados de terrorismo. Entonces el fiscal es el filtro, el que tiene que ver cuál tipo penal es el que realmente se le debe aplicar a la persona que ha sido detenida por diferentes delitos. No solamente es terrorismo, también hay otros delitos que pueden ser investigados. Sí, específicamente sobre eso, sí, se está investigando terrorismo porque se los ha decretado como terroristas. ¿Qué pasa con estos militares que, por ejemplo, vemos en algunos videos donde se golpea a los detenidos, se los hace que respiren cierta dosis de gas lacrimógeno? Ese tipo de videos alientan a que haya inclusive manifestaciones de grupos pro derechos humanos diciendo cuál es la metodología para tratar a una persona que ni siquiera se sabe o que fue detenida dentro del toque de queda o que ni siquiera tiene antecedentes. Claro, o sea, en ese aspecto, ese es el problema cuando salen los militares a las calles, se pueden cometer excesos. Ya ha habido casos de militares que inclusive han matado a personas solamente por no dejarse revisar documentos, han salido huyendo. Una vez mataron al nieto del ex ministro del Interior y de Educación, Alfredo Vera Rata. Así lo mataron. O sea, eran unos chicos que vieron los militares asustaron, salieron huyendo y le dispararon a matar. Entonces, los militares están preparados para la guerra. Entonces, a mí no me parece correcto, aunque a la gente les gusta ver a los delincuentes que son tan bravos cuando asaltan, cuando nos cometen delitos, y verlos ahí que les están dando golpe, palo, tragando gas, burlándose. Pero puede ocurrir que mañana detengan a alguien que es inocente, que no tiene ningún pasado judicial, una persona de bien que estuvo en el lugar equivocado. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas no deben extralimitarse cuando alguien está detenido y ya está sometido, no tienen por qué estar dándole golpes, aplastándole, insultándolo, vejando, simplemente detenerlo. Lo que sí la fuerza pública, tanto Fuerzas Armadas y Policía, si un delincuente les lanza bala, les dispara, la policía haciendo el uso progresivo de la fuerza puede disparar también a matar. O sea, no puede ser que los delincuentes tiren a matar a los militares, a los policías,
y la policía se asuste, tenga miedo y simplemente los detiene. No es así. También la policía puede actuar. Da pena en el país, quiero hacer una disgregación de esta Ajá. pregunta, de que ahora con la muerte de un fiscal, muy lamentable por cierto, de que porque los fiscales no tienen garantías en este país para trabajar, más que todos los buenos fiscales y algunos jueces, ahora la fiscalía se esconde, los fiscales están escondidos, que no debe ser así. Yo sé que es el instinto de supervivir, pero ahora las unidades judiciales aquí en Guayaquil de la fiscalía, todas están cerradas por el terror y temor de los fiscales. O sea, no puede ser que aquellos que combaten el delito por no tener garantías, no porque sean cobardes, por no tener garantías, tengan que esconderse cuando los que se deben esconder son los delincuentes. Entonces, eso es un mal, podríamos decir, una mala fotografía, una mala imagen, que aquellos que tienen que seguir los juicios contra los delincuentes, le habla un ex fiscal, por muchos años fiscal y que manejó temas muy duros, tengan que huir, tengan que esconderse. O sea, si se esconden ellos, ¿qué podemos esperar de los ciudadanos? Por eso se le tiene que dar todas las garantías a los fiscales, toda la custodia, toda la protección. Vean cómo mataron a ese fiscal que llevaba temas muy delicados. Él llevaba el tema de TC Televisión, de la toma terrorista de TC Televisión, y andaba solo. Entonces eso debe cambiar. El Estado debe garantizar y proteger la vida de los fiscales y jueces. Así no pueden trabajar, y peor, con esa demostración de terror, que los que primero salen corriendo y se esconden son los mismos fiscales por falta de garantía. Es un mal mensaje a la delincuencia organizada, que celebra y disfruta viendo cómo los que tienen que combatirlo tienen que ir huyendo, cuando debe ser al revés. Hago esa disgregación. Sí, y para allá mi siguiente pregunta. Internamente hay una fiscalía que está golpeada, sin duda. El caso Metástasis develó a algunos fiscales, agentes fiscales que también estaban involucrados en bandas delictivas. Hay una disputa interna aparentemente entre la fiscal y algunos fiscales de Guayas. Hay un fiscal, Darwin Muñoz, quien ha denunciado que ha sido trasladado ahora a sus servicios a 3 horas de su domicilio, simplemente por no aceptar las condolencias de la fiscal general Diana Salazar respecto al asesinato de su amigo ocurrido el día martes en la Avenida del Bombero. Entonces, ahí también vemos a una fiscalía que quizás no está trabajando de manera unida, sino que hay sus propios intereses ahí a la interna, doctor. Sí, bueno, lo que pasa es que ya aquí en Guayas en especial, yo fui fiscal y tengo muchos amigos en la Sí, yo fiscalía, sé, por eso le pregunto. y, conversan conmigo, no va a dar nombres porque no quiero ser infidente, me consultan, me llaman, estamos en grupos de redes sociales. Ellos están aterrorizados, no sienten garantías. Ellos por mucho tiempo vienen pidiendo resguardos, custodias, y no son atendidos, no se toman en cuenta sus peticiones y su terror. Ya muchos fiscales, amigos míos, yo inclusive he conversado con ellos, han renunciado a la fiscalía. Se han acogido a la jubilación pudiendo seguir en funciones por más años, porque ya no pueden trabajar así. ¿Ya? Algunos están hasta presos injustamente, como la fiscal María José Aguirre, que todo el mundo sabe que es una persona correcta y está presa en el caso Metástasis, algo sorprendente. Toda la fiscalía también está indignada de esa falta de garantía, que la misma jefa ni siquiera ve los antecedentes, sin mayores pruebas, sin mayores elementos de convicción. Tiene detenida una madre de familia con una hoja de vida intachable en la fiscalía y está ahí detenida por un error. No quiero creer que sea de mala fe de la fiscal general. Entonces, ¿qué pasa? Los fiscales no se sienten respaldados. Ok. Los meten presos, los investigan, los allanan, no les dan seguridad, los matan. Matan a fiscales al frente del edificio de la fiscalía, como Edgar Escobar. Matan al fiscal Suárez, mataron a un fiscal yendo a Juján, mataron a otro fiscal saliendo de una audiencia en Durán, que era mi cliente, soy abogado de él en unos temas familiares. La esposa, imagínense de él, después que matan a su esposo, el fiscal de Durán, Leonardo Palacio, descubre que estaba embarazada. Y ese fiscal murió sin saber que su esposa estaba embarazada, muere, ves, para que conozca la ciudadanía, muere. Él no estaban casados sino unidos, y ahora la esposa está tratando de terminar civilmente y le demora a la justicia una unión de hecho post-mortem. No puede cobrar cesantía, no puede cobrar nada, está totalmente desamparada. Ella
su primer hijo con este fiscal y su segundo hijo que viene en camino. Una desprotección total. O sea, se muere el fiscal, ni siquiera hay una protección a su familia. Por eso hay esa indignación de fiscales. Y este fiscal Darwin Muñoz, muy valiente, y otra fiscal, Michelle Luna, públicamente en los medios y redes sociales han expresado su rechazo a que la fiscal general no toma las medidas necesarias para protegerlo y ya se han tomado represalias. Al fiscal Darwin Muñoz lo están mandando a Balao, que está a 3 horas y media de Guayaquil. Él tiene 3 hijos, tiene un padre con discapacidad, en fin, tiene un sinnúmero de problemas y es una maldad, una represalia mandarlo a exponer simplemente por levantar su voz de protesta, como muchos fiscales. O sea, muchos fiscales en el Guaya no están conformes con lo que está haciendo, lamentablemente, la fiscal general, que está en sus casos en Quito. No ha dado la importancia que se debe a los fiscales del Guaya, donde se cometen los crímenes más atroces del país. Entonces, ojalá la fiscal general rectifique, pelee para que haya la garantía de la vida de los fiscales y también se garantice su vida cuando sean muertos. Vea lo que pasa con esa fiscal, la esposa o viuda de ese fiscal, que no puede ni siquiera cobrar un seguro de viudez por estos problemas técnicos legales. Entonces, los fiscales requieren, y si hay indignación, hay impotencia, no sienten el respaldo, son como mundos aparte, y una institución que esté dividida no le hace bien al país. La institución que es la Fiscalía, muy importante, debe estar unida y debe haber esa solidaridad entre todos sus miembros y no estas cuestiones que ni siquiera son pugnas políticas o de poder. Es el reclamo de los fiscales de no ser atendidos en su vida, en su seguridad, y como represalia los mandan a lugares lejanos como castigo. Eso no es correcto. Sin duda, una realidad que pocos estamos observando y analizando en el interior del Ministerio Público. Doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial de la provincia del Guayas, valga la precisión, hablamos sobre cómo el fiscal o los fiscales tienen que estar lo suficientemente agudos para identificar los delitos y saber procesar a todos estos detenidos por las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa con el rol de los jueces? Ya las Fuerzas Armadas están quejándose de que hay jueces que liberan a, entre comillas, jefes de banda, que lo han liberado hasta 3 veces dentro de este estado de excepción. ¿Cómo es posible eso? Bien, bueno, habría que ver caso por caso. Puede ser 2 opciones. La una es que haya ciertos jueces que actúan incorrectamente, sobornados, por miedo, etcétera, que actúan en beneficio de los delincuentes y en perjuicio de la sociedad. Pero también, por otro lado, puede haber de que la policía o los militares no llevan bien el caso ante un juez, simplemente lo detuvieron porque lo vieron en la calle, dijeron que hizo algo, no hay pruebas, no hay documentos, no hay nada. Ajá. Entonces el juez es un juez de garantía, y aunque la fiscalía pida o de pronto ni pide un fiscal, ¿cómo van a enjuiciar a alguien si no hay pruebas, no hay denuncia, no hay evidencia, no hay nada? Sencillamente porque el barrio dice que él es ladrón o que es terrorista, no le encuentran pero ni siquiera un fósforo. Entonces no puede un juez coger y dictarle prisión preventiva a una persona por elucubraciones, por chismes, por suposiciones. Eso no puede ser. A veces en eso falla mucho la policía, en a una persona endilgarle actuaciones ilegales que no ha hecho. Entonces eso es lo que se debe analizar. Cuando el juez sí actúa correctamente, no ordenando una prisión, porque ese es su rol de juez garantista, porque un juez no puede convertirse en un alcahuete de que se detengan a personas injustificadamente y las metan presos, peor en estas cárceles que no dan ninguna garantía ni ninguna seguridad. Entonces el juez tiene que pensar eso, pero también puede haber los jueces que también se deben investigar y ser sancionados, que habiendo las evidencias, los elementos de convicción, los testigos, denuncias, todo, sin embargo, a pesar de una petición del fiscal, habiendo los elementos necesarios y suficientes para dictar prisión preventiva, no lo hagan, ese juez ha sido comprado por el narcotráfico, está vendido o ha sido amenazado y tiene terror. Eso es lo que se debe distinguir y no generalizar de que hay corrupción, que todos son malos. No es así. Hay buenos jueces y hay muy buenos fiscales, por eso están matando a fiscales por no dejarse vender por parte del narcotráfico. Ahí están los muertos y nadie hace nada por los familiares de esos muertos. Eso no es correcto, mi estimado amigo. Doctor, permítame, doy paso a mi compañero y ya celebro la incorporación a esta hora de la mañana de nuestro compañero Ramiro Cepeda, que tiene una inquietud. Ramiro, buenos días. Buenos días, Daniel. Antonio, ¿cómo te va?
Qué gusto, Ramiro, mi vecino ahí en el edificio. Así es, Caramba, Antonio, qué vea gusto eso. verte. Aquí, El que se lleva el pan en entrevistando. la mañana. Usted se Claro, lleva el pan. compartimos parqueo ahí Ah, en ya. el edificio. Antonio, a mí hay algo que me salta como una preocupación. El último fiscal asesinado tenía que dar la audiencia telemática y resulta que alguien se la cambió a presencial. ¿Sabías el tema? Bueno, eso es lo que se está elucubrando y se está investigando. La esposa dice fue que alguien le llamó por teléfono y le dijo, tengo que salir urgentemente. O sea, le llamó a alguien que era una fuente oficial. No era cualquier persona. O sea, un fiscal no va a recibir una llamada y salir como loco corriendo. Eso es lo que tiene que investigar el fiscal que esté acaso a cargo del crimen del fiscal César Suárez. También hay algo, mi estimado Ramiro. No es que porque un fiscal está en teletrabajo no debe tener custodia. Eso es falso. Es errado. Sí, no, Porque no, el fiscal puede estar en su casa en teletrabajo y van a la casa y lo matan en la casa. correcto. O sea, es ridículo pensar que porque está en teletrabajo ya no requiere custodia. No, no. Un fiscal requiere custodia permanente, No, no, 24/7. la pregunta iba con la suspicacia del caso para saber cuál fue el hilo conductor de su movilidad en ese momento y quién la provocó. Pues quien la provocó sabía lo que iba a suceder ex post, y ya sabemos. Por ahí iba la pregunta. Antonio, y viene otra cosa. Está claro que no hay cama para tanta gente, es decir, policías para tanto fiscal, ni para tantos jueces, ni para tanta gente que necesita resguardo por su accionar dentro de la función pública. Pero, ¿qué otras opciones habría a nivel de fiscalía para, ejerciendo el deber de fiscal, poder tener las garantías adecuadas sobre su vida? ¿Se puede ejercer esto de alguna u otra manera en que su presencia física sea telemática y desconocida por alguno de los actores, o no hay nada nuevo bajo el sol? Bueno, lo que pasa es que ya la figura de los jueces y fiscales sin rostro fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como algo inconstitucional, ilegal. No se puede hacer eso porque tiene que saberse quién es el fiscal para recusarlo de pronto al juez. No se puede. Algunos plantean que vivan fuera del país, igual el narcotráfico hará con ellos y los matará. Lo que debe haber en la fiscalía y en otras instituciones públicas es como en Estados Unidos, que existe el servicio secreto, personas que son encargadas de la custodia de dignatarios a 24/7, o sea, quien necesite inmediato. ¿Qué pasa aquí? Un fiscal, a mí me pasó también en un momento determinado que tuve un problema muy grave. Yo pido ayuda cuando era fiscal de primer nivel, pido ayuda a la policía por un problema que tengo. Me pusieron la policía después de 15 días. Me pudieron haber matado. Yo estaba nervioso, preocupado. Entonces, aquí tiene que tener la fiscalía, la función judicial, su propio cuerpo de seguridad, como en Estados Unidos, que es el servicio secreto, custodian al presidente, a los jueces, a fiscales. Así debe tener la fiscalía para no depender de la policía. Y personas preparadas en esta defensa, en cómo custodiar a una persona, tomar otras rutas, tener vehículos, tener casas de acogida donde cambiar a una persona cuando haya seguridad. En fin, todo un engranaje. El Estado tiene que dar todas esas garantías para que los fiscales no pasen peligro. Por ejemplo, en Colombia, yo estuve en Colombia en unos cursos en el año 2000 cuando había bastante también problemas de seguridad y me contaban fiscales y jueces que allí en una ciudad, no voy a decir porque me dijeron que eso era reservado, muy peligrosa, tenían una ciudadela inmensa donde vivían los militares, policías, fiscales, jueces y defensores dedicados a estos temas por videoconferencia, y en ese lugar vivían con toda su familia, habían escuelas para sus familiares, comisariatos, todo. O sea, era como un blindaje total, no salían, o sea, estaban encerrados en un lugar amplio, custodiado, que era la única forma de evitar y tratar, eran los que eran encargados de los casos más delicados de terrorismo y narcotráfico en Colombia y dio buenos resultados. Pero eso cuesta mucho dinero. Eso tuvieron la colaboración de los Estados Unidos en Norteamérica. Habrá que buscar las alianzas, pero algo hay que hacer. Y aunque cueste, hay que hacerlo. Una vida humana, estimado Ramiro, no tiene precio. Ese fiscal que mataron llevaba casos muy delicados. Una vida humana no podemos cuantificarla, que vale 100, 500, 1.000 millones de dólares. Entonces el Estado debe agotar para combatir a estos delincuentes, a estos terroristas, y los fiscales son los que dan la cara, los que los acusan en la audiencia. Yo he sido fiscal que se expone, que se convierte en enemigos por defender los intereses de la sociedad y el Estado. Entonces el Estado y la sociedad tienen que darle todas las garantías a ese funcionario
que es el que da la cara para acusar, para señalarlos con el dedo, para pedir pena a las personas más peligrosas de un país y una sociedad. No pueden estar desamparados los fiscales y debe haber una unidad institucional. Clarísimo, Antonio, agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. En algún momento que mandemos tu concurso para otra entrevista, te contactaremos para siempre tener presente el criterio de quien ha pasado por esas instancias y sabe a ciencia cierta y en carne propia lo que se vive en el ejercicio de esa función. Que tengas un buen día, Antonio. Muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación, Ramiro y Daniel, ¿no? Un fuerte abrazo. Abrazo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias.